de la desconcentración, del fracaso escolar, de una serie de síntomas que son importantes para conformar el diagnóstico clínico, pero que si se toman para repertorizar nos dan resultados tristes, deplorables, convertidos en fracasos. ¿De dónde lo deduce? Lo deduce de comparar los síntomas que tomaron los médicos homeópatas en los casos exitosos y los síntomas que tomaron en los casos de fracasos. Y entonces él logra, con un grupo de homeópatas trabajando en torno a esos 600 pacientes, analizando separadamente los casos exitosos de los fracasos terapéuticos, encuentra, por ejemplo, un listado de síntomas. Él habla de síntomas de alta fiabilidad o altamente fiables, unos síntomas de reducida fiabilidad y unos síntomas de nula o muy pobre fiabilidad. Esos listados tenemos que tomarle foto ya, no para servir mucho. Entonces, ojo con todas esas tablas. Tomemos fotos de esas tablas porque son muy valiosas. Entonces, aquí tenemos una lista de como de unos 6 síntomas de pobre fiabilidad. Por ejemplo, hay síntomas mentales. En esas historias de fracasos, habían 44 síntomas mentales que creemos que somos muy acertados en esos síntomas y sus modalidades. 44 casos en todas esas historias de síntomas mentales que no nos servían, que nos condujeron a fracaso, a error. Y habían modalidades generales que son de tanta importancia en nuestra homeopatía, y habían 11 casos de errores por modalidades generales. Y habían síntomas de la percepción, o sea, lo que tienen que ver con la captación a través de los órganos de los sentidos. Habían 4 casos, inclusive tomando síntomas de la percepción, pero de mala calidad. Síntomas motores, síntomas relacionados con los alimentos, las aversiones y deseos, y con modalidades de tiempo. Esos eran casos de síntomas poco fiables o nada fiables, en los cuales habían muchos mentales, casi la mitad eran síntomas mentales. Entonces se lograron reunir 77 síntomas poco fiables, 77. El margen de error, si caemos, si no cambiamos de método, es enorme. ¿Qué son los síntomas de la percepción? Que de pronto ustedes sí, pero yo no había oído hablar nunca de los síntomas de la percepción, la verdad. Tiene que ver con la forma como el individuo, el paciente, selecciona, procesa en su cerebro e interpreta la información visual, olfativa, gustativa, auditiva, inclusive la percepción propioceptiva, la de los movimientos, y algunos pocos síntomas emocionales. Pero sobre todo síntomas de la percepción se refieren a la escogencia, procesamiento y reacción frente a los estímulos sensoriales. Esos son los llamados síntomas de la percepción. Ya los vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, estos síntomas de la percepción tienen que ver, para resumir, con la visión, con la audición, con el gusto, el tacto, con la percepción de temperatura, frío o calor, con la sensibilidad profunda, con el trastorno del habla, con los trastornos de motricidad fina o grosera, con la lentitud del pensamiento e inclusive con falta de memoria o con algunas consecuencias psicológicas como la tristeza y la irritabilidad. Estamos entrando en el estudio de los síntomas de la percepción. Entonces, concluyendo, dice el doctor Heiner Frey, hay que trabajar el paciente de TDAH basados en los síntomas de la percepción. Él es pediatra, él es homeópata de experiencia y estudió 600 casos. Hay que escucharlo. Y además es compatriota de Hahnemann. Bueno, entonces tenemos aquí unos síntomas fiables. Son unos ejemplos de síntomas fiables de la percepción para repertorizar el paciente de TDAH. Ojo, síntomas fiables. Entonces, el paciente que se agrava con la luz brillante, y cuenta el familiar, se ve rápidamente cegado, pide gafas de sol cuando vamos a la playa, cuando vamos al mar o cuando estamos en verano, le fastidia y llega al consultorio, inclusive puede llegar con lentes de sol. Es que le fastidia la luz brillante, la del sol y la luz brillante de la sala o la del consultorio. Agravar con luz brillante es un síntoma de la percepción
fiable. Anotémoslo, tomemos la foto. Otro síntoma fiable es se agrava por forzar la vista. Se agrava por forzar la vista. Se agrava de alguna manera. Su conducta, su tranquilidad, su rendimiento escolar. Paciente inquieto, irritable tras ver un rato televisión o el computador, se agrava por forzar la vista. Otro síntoma fiable de la percepción. Se agrava por leer. Se agrava por leer. Lee, le cansa rápido, no le gusta leer. Ese síntoma se debe tomar. Síntoma de la percepción fiable. Se agrava por hablar. Trastornos del habla, retraso en el desarrollo del habla. El paciente que se agrava por hablar. Lo agrava el contacto. No quiere que lo toquen. Y si lo tocan se irrita o reacciona o huye. Aversión al contacto, le es incómodo. Ese agravarse por el contacto es otro síntoma fiable de la percepción, valioso para repertoriar el paciente de TDAH. Se agrava por el calor, o se agrava por el calor en general o por el calor de la habitación. Y dice él, cuando empieza a introducirnos en este nuevo enfoque de la percepción, dice que él utilizó y que utiliza en todos sus casos el manual de bolsillo de Bonninghausen. Dice que para él es el repertorio preferencial porque allí vienen bien definidos los síntomas de fiabilidad. Sin embargo, hay algunas pequeñas excepciones y él las describe y nos invita a estar pendiente que hay casos en que toca salirse. Son muy pocos casos, pero hay que estar pendiente con sentido común, con agudeza mental, porque si necesitamos salirnos de Bonninghausen y recurrir al repertorio de Ken o al repertorio de síntesis o de radar, hay que hacerlo oportunamente. Pero él es la minoría de los casos o de los síntomas. ¿Listo? Bueno. Y aquí hay un listado grande. Aquí hay un listado grande. Mamita, este cuadro negro de arriba lo podemos quitar. No, dejémoslo ahí porque pronto lo embarramos. Entonces, aquí hay un listado grande de síntomas. Continúa el listado de síntomas fiables de la percepción. Se lo voy a leer en carrera. Tomen la foto y se lo leo en carrera. Entonces, el paciente que mejora por descubrirse, por desvestirse. El niño que le gusta andar en pelota en la casa, o se baja el pantalón, o se quita la camisa, o la niña que anda sin brasieres. Bueno, en resumen, le gusta descubrirse, desvestirse, ya sea dentro de la casa o en su cama. Le gusta desvestirse. Y no es de pronto no es el iosiamos, no. Y mucho menos la platina o la laquesis, sino que simplemente le gusta desvestirse por su alteración en la dopamina y en la serotonina. Este documento lo necesitas. Bueno. El paciente que tiene aversión al movimiento, son perezosos, no les gusta hacer nada, son apáticos. El paciente que se agrava al escribe o dibuja con tensión, se cansa rápido, no le gusta dibujar, aunque hay el paciente con TDAH que le gusta dibujar, que le gusta pintar. Entonces, siempre tener en cuenta la singularidad, la individualidad. El paciente que se agrava después de dormir, síntoma valioso, síntoma de percepción valioso. Irritable, inquieto después de dormir, tiene dificultades al despertarse por las mañanas. El paciente que se agrava después de dormir o antes de dormir o al dormirse. Paciente que tiene dificultades en comprender los contenidos. Él lee un artículo y no es capaz de resumirlo, no es capaz de abstraer la idea central y puede tener la edad que sea y estar en el año de bachillerato, de secundaria que sea, y llama al papá que es mecánico para que le resuma la idea del artículo de media página. Entonces, entiende con dificultad. Ese es otro síntoma valioso. Los escuadros de tristeza se pueden tomar y de irritabilidad. Pero ojo, predominan los síntomas puros de la percepción, los relacionados con el sentido de la visión, del olfato, del gusto, del oído, del tacto y de la propiocepción. No, esto de la tristeza y de la irritabilidad los podemos tomar, pero dejémoslos de últimos. Esos pacientes con un tono muscular alto o un tono muscular bajo, tensos o flácidos. Hay que examinar los pacientes. A los homeópatas, algunos se nos olvida examinar el paciente y examinando el paciente podemos encontrar signos valiosos para el diagnóstico clínico alopático y síntomas valiosos para la repertorización. Bueno, y continúa la lista
ahora tenemos una lista de síntomas de fiabilidad reducida. El paciente que agrava por el ruido, ese síntoma no es valioso, no es valioso. Hay que dejarlo de último. A veces toca tomarlos. Cuando los síntomas de fiabilidad son pocos, nos toca recurrir a los síntomas de fiabilidad reducida. ¿Ya? Pero si interrogamos bien, si hacemos una buena anamnesis, un buen examen físico, si somos muy observadores, es muy probable que no tengamos que tocar esta lista de fiabilidad reducida. ¿Cuáles son los síntomas de fiabilidad reducida? Supongo que ya todos tomaron la foto, pero se los leo. Los que agravan por el ruido, los de olfato hipersensible, los de gusto disminuido, los de la disgusia o los de la agustia sin tener coronavirus, los que se agravan por ir en coche, presentan náusea, vómito o cefalea o ansiedad. El agravarse por ir en coche es un síntoma de pobre fiabilidad. Los síntomas los pacientes que mejoran con el movimiento, están más tranquilos, más equilibrados, después del ejercicio físico, del partido, de la natación, ese síntoma es de pobre fiabilidad. Y la memoria débil es un síntoma poco o nada fiable. Bueno, entonces, si tomamos los síntomas de alta fiabilidad de la percepción, y los combinamos con la singularidad de cada paciente, estamos hablando de síntomas de la percepción, sin la menor duda que el enfoque, el manejo, la repertorización de esos síntomas de la percepción, que ya sabemos pueden ser por el método homeopático general de 4 a 6 síntomas, nos puede llevar de manera casi inequívoca al planteamiento de un amplio espectro de remedios eficaces. Y entonces, teniendo ese resultado repertorial confiable, nosotros que conocemos nuestros medicamentos y conocemos a nuestros pacientes, ya será trabajo de carpintería seleccionar el medicamento indicado. Muchas veces tenemos que apoyarnos en síntomas de poca fiabilidad y hasta en síntomas secundarios. Ya veremos cuáles son los secundarios. O en síntomas no conexos, no relacionados con la enfermedad como tal. Entonces, la recomendación es, en primer lugar, tomar los síntomas de la percepción. Dejar, en segundo lugar, en caso muy necesario, los síntomas secundarios, que son los síntomas totalmente ajenos al TDAH, y algunos síntomas de percepción adicionales. Pero en primer lugar, tenemos que trabajar, recurrir y pensar en los síntomas de percepción de alta fiabilidad. Esos son los síntomas claves, salvadores de nuestro paciente y de nuestro pellejo y de nuestra grata o ingrata recordación. Esos pacientes neuropediátricos con TDAH, el doctor Heiner Frey recomienda este cuadrito que es de la medicina alopática, pero que es muy bueno, muy útil, el famoso índice de Conners o CGI, índice global de Conners, que nos permite al iniciar el tratamiento, tenemos aquí esta columna, la primera columna, antes de iniciar el tratamiento o al iniciarlo. Luego aquí una columna 1 para las anotaciones del primer control, del control número 2, de la prescripción número 3, de la prescripción número 4, etc. Este cuadro sirve para los alópatas, pero mucho más para nosotros homeópatas. Y este cuadro lo podemos extrapolar para otro tipo de pacientes. Y entonces vamos a evaluar en ese paciente la excitabilidad y la impulsividad, que es el principal trastorno de ellos. Entonces podemos inventarnos una numeración de 0 a 10 o de 0 a 5 y decimos, bueno, este paciente en la primera consulta tenía aquí 10 puntos, era un terremoto, pero cuando llega al primer control el paciente ha bajado la mitad, entonces le ponemos 5. Este cuadrito alopático valioso para ir midiendo el progreso o estancamiento o regresión de nuestro paciente. El llanto fácil lo valoramos, la inquietud, el nerviosismo, la inquietud salta inmediatamente, la impulsividad, el comportamiento destructivo lo valoramos, la falta de perseverancia, de continuidad, la falta de concentración, el cambio de humor rápido, de alegría a llanto, de alegría a rabia o a tristeza, la intolerancia a la frustración,
Eh, mm, si le negamos el computador por una hora cuando él quiere, el paciente se suicida y amenaza que se va a botar por la ventana y que, y que no vuelva al colegio y que la mamá que se vaya, que no quiere esa mamá, que la mamá, la peor mamá del mundo, intolerancia a la frustración, o el niño que molesta a otros niños. Todos estos síntomas clínicos de la medicina convencional nos sirven para valorar el progreso del paciente en cada nueva consulta. Y aquí hay aquí hay una hilera para totalizar los puntos. Entonces, mi paciente hoy en el control, aquí al empezar el tratamiento tenía, por ejemplo, 80 puntos y aquí ya tiene 40. Hay una mejoría del 50%. Muy práctica esta tabla. La fecha, aquí en esta hilera anotamos la fecha del control y a su vez hay un espacio para anotar el remedio con que lo manejamos el primer mes y el segundo y el tercero. ¿Ok? Muy práctica esta tablita que se llama CGI o Índice Global de Conners. Bueno, y él dice, bueno, más o menos alrededor de unos 25 medicamentos fueron los más utilizados, los que más salieron en las repertorizaciones. Más o menos unos 24, 25, 27 medicamentos. Y entonces sacó ese listado y lo repartió entre los homeópatas de su equipo, los pediatras homeópatas de su equipo, y eso le permite, después de la repertorización, confirmar o reconfirmar si es calcárea o licopodium o nusbómica o chamomilla. Y entonces tengo 3 medicamentos y me salió brionia, pero resulta que el paciente le gusta mucho el movimiento, la correlona, la inquietud, el, el salto. Y si aquí entre los 3 de la repertorización salió brionia, pues entendemos todos que brionia lo vamos a descartar de primera, porque brionia sabemos que lo agrava el movimiento. ¿Ya? Y si nos cayó chamomila o camomila y resulta que ese paciente que en el libro es irritable, llorón, peleón, no cuadra con nuestro paciente, entonces camomila también lo vamos a descartar. Entonces esos son síntomas claves que como que no deben faltar en cada medicamento. Ese listado de síntomas podemos nosotros completarlo con nuestro estudio, nuestra experiencia. Entonces aquí está el remedio, la frecuencia en que salen las repertorizaciones con el método de la percepción, con el método del doctor Frey, y acá los síntomas claves para descartar o confirmar un medicamento. Y entonces los síntomas más frecuentes en el trabajo de ellos fue en primer lugar calcaria con 14% de casos, en segundo lugar licopodium con el 11%, sulfur con el 10%, nux vomica con el 6%, fósforos con el 6%, cáustico con el 5% e ignacia. El resto con bajos porcentajes, silicia, mercurio, veladona, camomila, sepia, heparsulfur, quina, laquesis, fosfórico, ácido, pulsatila, estafisagria, arsénico, natriumur, magnesia, magnetis, polos árticos, aconitum, aurum y árnica. Ojo, cuidado, caemos en la trampa de homeopatía alopatizada, de copiar esta lista y decir, no, voy a escoger entre estos. Ojo, muchachos, sobra decirlo, pero por si las moscas lo comento. Es posible que nos salga un medicamento diferente a estos 25, ¿ya? Como es posible que nos salga uno de estos. No depende de este listado, depende del enfoque que haya hecho, de la escogencia, de los síntomas, de la percepción, de la buena anamnesis, de la buena observación y de la buena repertorización y del buen repertorio. Él recomienda Bonninghausen y si aplico ese método, voy a obtener el medicamento que me salga o los que me salgan de allí, escogeré y descartaré por este cuadro y por mi experiencia, y puede que el medicamento esté aquí o puede que inclusive no esté ahí. ¿Ya? La clave no es esta lista mecánica. Esa es una guía, pero la clave es el método. Bueno, aquí hay un resumencito que lo podemos copiar y como que cargarlo, meterlo debajo del vídeo del escritorio o de pronto hasta cargarlo en el maletín. Esos son los síntomas de fiabilidad que hay que aprender. Síntomas relacionados con la luz, con la visión, fácil de aprenderlos, con la lectura, con el hablar, con el contacto, síntomas del calor, del frío, del descubrirse, de la aversión al movimiento, del dormir, de la comprensión, del tono muscular, de la tristeza y de la irritabilidad. En torno a estos temas giran los síntomas de la alta fiabilidad. ¿Ya? Hay que aprenderlos.
después de 3 leídas, sin duda que no se olvida. Bueno, y aquí está un listado de 6 síntomas que son los de pobre o de reducida fiabilidad. 6 síntomas. Agrava por el ruido, ese por favor no lo tomemos, sino en última instancia, que no haya más. De olfato hipersensible, gusto disminuido, agrava en coche, mejora por el movimiento y memoria débil. Estos son 6 síntomas de pobre fiabilidad o de reducida fiabilidad. Él dice que en la primera visita, él hace lo contrario de que muchas veces uno hace. El estilo mío, por ejemplo, mi primera consulta es extensa. Él dice, no, haga una primera consulta práctica, busque los síntomas de alta fiabilidad, observe bien el niño, examínelo, pregunte los síntomas clínicos, llene esas tablas, aplique el método y despache al paciente. Cítelo a los 15 días y a los 15 días entonces sí termina la evaluación, entra a explicarle a la familia el tratamiento, a comprometerlo en la participación del mismo. O sea, trata como de dividir la consulta entre la historia y el enfoque, el manejo entre la primera y la segunda consulta. Eso ya es muy individual. Entonces, él nos hace un recorderis prácticamente de lo que nos enseñó Ken. Dice, en esa conducta usted va a verificar primero con la tabla del CGI, ¿ya? El índice de Conners. Mire, valore los síntomas que han desaparecido, los síntomas que han disminuido, elabore una lista de los síntomas recientes y haga un cuadro completo de los síntomas del hoy.